Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero conversar o contar acerca de la cadena de milagros. ¿Y por qué lo he llamado así? Porque hace muchos años, eh, parece un cuento, pero sí, nació un cuento que fue y es muy importante en mi vida. Les cuento que una vez leí un libro que se llama Elqui, cerca de las estrellas. Y me dije, era escrito por una periodista, Malú Sierra, y me di cuenta al leerlo que yo, viviendo en La Serena, no conocía el Valle del Elqui, eh, ese lugar, digamos, de místico, que iba mucha gente en excursiones a conocer, venían de muchos países, y me dije, en mis vacaciones iré a conocerlo. Y efectivamente, tomé un día sábado un bus que llevaba hasta cierto lugar y luego una camioneta subía hasta lo más alto, que es Cochihuás. Y ahí conocí una comunidad que recibía a muchos turistas de distintas nacionalidades. Conocí un matrimonio argentino que eran psicólogos y astrónomos. Entre paréntesis, les cuento que yo les caí bien y me hicieron mi carta natal, mi carta astral, y en ella, cuando la interpretaron, me dijeron cosas puntuales que después, al cabo de un año, se concretaron. Bueno, a mi regreso a La Serena, sucedió algo en mi mente que hizo posible que llegaran cuentos, o sea, sueños muy breves, pero que me enseñaban eh, cosas. Por ejemplo, estando yo en mi habitación, estaba todo oscuro y de pronto surgían burbujas, como cuando uno fuma y hace la argollita, esa típica, varias, muchas, en distintas dimensiones, o sea, distancias. Y yo tácitamente entendí que eran espíritus en evolución, distintas evoluciones. Por lo tanto, yo ya no eh, pensé más en contarle a personas de mi familia que leyeran o pensaran en tal cosa que yo estaba aprendiendo, porque supe que cada uno tenía su tiempo. Bueno, uno de estos sueños fue el que originó este primer milagro. Me vi en el sueño, en un parque, era de noche, parque de juegos de niños, y yo estaba subida como en un cohete. De pronto no sabía cómo bajar y pensé que nadie me iba a ayudar. Bueno, el sueño cambió, me vi en un aeropuerto, en fin. Bueno, la cosa que al día siguiente de ese sueño llegaron a mi mente dos personajes. Uno era un niño y otro era un ángel. Bueno, esta historia comenzó así y el cuento lo llamé Patricio, el explorador del espacio, porque era un niño que amaba el cosmos, las estrellas y tenía deseos de ir a conocer. Y a través del ángel que se le presenta en esa noche que he subido a uno de estos era un cohete, el niño pide ayuda y una voz le responde y él ve una luz azul y asombrado dice, pero ¿cómo una voz me habla? Porque le dice, no temas, yo te ayudaré. Bueno, el niño se transforma a petición de esa luz en una luz igual que él, una luz azul. Y juntos recorren el cosmos y el niño ve y escucha cosas que en su vida jamás pensó que iba a ver. Este ángel, que se revela como el ángel, se llama Qian, pero con K, que en chino significa lo esencial, el cielo. Bueno,
como estos personajes empezaron a molestar cada día o cada noche que me ponía en mi cabeza en mi almohada, lo escribí. Y con ese escrito, digamos, ese cuento, le pedí a mi hija Claudia, que dibujaba muy bonito, que hiciera 4 láminas eh, para representando, digamos, escenas de ese cuento. Y al llegar, digamos, estas láminas, que eran hermosas, las mostré en mi trabajo a personas conocidas. Me dijeron, oye, esto, qué hermoso, esto es un cuento, tienes que ir a Santiago, la capital, entonces a buscar alguna editorial que puedas publicarlo. Y yo siguiendo esas indicaciones y sabiendo que era muy bonita estas ilustraciones, viajé a Santiago, pedí permiso en mi trabajo y viajé un día viernes, pero no bastó porque el día viernes se hizo corto. Mi hija estaba en ese momento en Santiago y era religiosa, por lo tanto le pedí permiso a la superiora que me acompañara, que pudiera mi hija acompañarme. No alcanzamos a visitar nada más que 3, me acuerdo, y estaban interesadas en otro tipo de literatura. Entonces me devolví a La Serena y al poco tiempo llamé a mi hija y le dije que si era posible que ella consiguiera el permiso para ir a 2 o 3 más que nos habían dicho que era posible. Bueno, resumo, y mi hija fue con otra monjita que le dijeron que la acompañara, y así llegó mi hija a la editorial Occidente. Bueno, este señor, el gerente, le gustó, digamos, este cuento y estas láminas, y accedió a publicarlo y hizo un descuento importante, porque él era muy católico y él quería mucho a las religiosas, por lo tanto, accedió pensando que el cuento era de mi hija, y mi hija le dijo que no, que las ilustraciones eran de ella, pero el cuento era de la mamá. Por lo tanto, él dijo no, igual. Así es que la llamé un día y cómo le había ido, y me dice, bien, pero hay que tener una cantidad de dinero. Yo no la tenía para enviarla en ese momento, y conversando con la nutricionista del lugar donde yo trabajaba en la universidad, ella le cuenta esto a su marido, y a su marido yo lo había visto como 2 veces, me lo había presentado, y era una persona muy asequible, muy acogedor. Mi sorpresa fue que uno de esos días, ella, mi amiga Yelda, dice, Glay, te está esperando, mira, Beto quiere conversar contigo. Y él lo que me ofreció en ese minuto fue su ayuda, y, y yo no lo podía entender cómo él sin conocerme tanto, iba a ayudarme. Y él me dijo, Glay, esta oportunidad no se da, se da una vez en la vida, me dijo, por lo tanto, yo quiero ayudarte que puedas hacerlo. Y me entregó un cheque que era la cantidad que tenía que mandarle a mi hija para que la llevara a la editorial. Bueno, en ese momento empezó otro de los milagros, y estos libros llegaron, 2000 libros, pero antes que llegaran, el libro que me enviaron de muestra, a una amiga también de años de estudio de la universidad, se lo mostré, y ella quedó fascinada. Su marido, que yo lo conocía, era el gerente regional de la H en Chile. Entonces, yo estaba haciendo un postítulo en ese momento, iba a clases los sábados. Y ella, justo bajando la colina de donde estaba la sede, nos encontramos. Iba en su auto y me dice, Gladita, te espero el próximo sábado a almorzar. Yo fui, y en ese momento ella me pide que le muestre a su marido el librito. Eso lo mostré, y él quedó muy a gusto con el libro. Me dijo que era un material muy bueno, que era de buen tamaño, y en fin.
me dijo, mira, yo te voy a comprar. Entonces yo le pregunté, cuando lleguen te voy a comprar. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuánto quieres? ¿Cinco, dos? No, me dijo, te voy a comprar 500. Mi sorpresa fue muy grande porque 500 libros, era la cuarta parte de los libros que iban a llegar, eran 2000. Entonces me dijo, la única cosa que te pido es que tienes que ir rápidamente, me dijo, a impuestos internos y abrir un actividades, inicio de actividades. Lo hice. Así es que cuando tuve esto en mi mano, este documento, ¿cierto? Que me permitía entregarle una boleta o factura, ya no recuerdo bien, pero eran facturas, me parece, que él tenía que mostrar porque ese dinero no era de él, era de la H, y él pensó en hacer con esos libros una, una entrega a los colegios más desfavorecidos, digamos, rurales. Entonces, cuando llegaron los libros, y fue un mes, en enero me parece, era verano, y yo fui a decirle, llegaron los libros, tengo las boletas o estas cosas, y él me dice, ¿cuánto te dije que te iba a comprar? ¿20? Yo dije, no, me dijiste 500, no, sí, sí, son 500. Entonces yo salí con el cheque caminando por la calle de La Serena, pero feliz porque jamás me imaginé que tan pronto iba a recibir ese dinero que me iba a permitir devolverle al esposo de mi amiga Yelda la cantidad que él me había prestado. Lo llamé por teléfono, le dije, estoy en el Banco Estado, tengo el dinero, voy a cobrar el cheque, por favor, ven que te voy a pagar tu plata. Él no se lo podía creer. Y bueno, empezando, llegó el libro, feria del libro, eh, presentación del libro en dicha feria por un profesor, un escritor de la Universidad de La Serena, que lo presentó. De ahí empezó, digamos, actividades. El Ministerio de Educación lo decretó, texto complementario para el primer ciclo de la enseñanza básica chilena. Bueno, en la Feria del Libro mucha gente compró el librito para regalárselo a sus hijos. Y cuando llegó marzo, abril, todos esos meses, me llamaban y me invitaban a distintos colegios para que los niños me conocieran, querían hacerme preguntas. Yo iba en mi hora de colación, porque yo trabajaba con nada completa, y mi emoción era que cuando yo entraba a una sala, todos los niños, o casi todos, tenían en su mesa el librito de Patricio, y ellos querían que yo le escribiera algo para ellos. Y bueno, y también las preguntas que me hacían. Eh, la emoción de esto es imposible de describir porque se había cumplido lo que yo quería, era que los niños pudieran acceder a ese librito, pequeño librito, pero que me dio muchas emociones, porque después todo, pues, de todas esas actividades con los niños, eh, pasaron los meses y un día mi hijo estaba en su pieza tocando guitarra y entra a mi pieza también, mi dormitorio, y me dice, mamá, se me vino una idea, mira, tus personajes de tu cuento en un escenario con muchas estrellitas y una música muy bonita. Entonces yo digo, pero ¿cómo lo voy a hacer si todo sucede arriba, en el cosmos, en los planetas? No sé, es difícil. Y me dijo, bueno, yo te dejo la idea. Bueno, pasaron los meses y estamos viendo con mi hija Tani, que había venido de vacaciones de la universidad, y estamos viendo el inicio del Festival de Viña del Mar, de canciones, ¿cierto? De música. Y cuando esto empieza y los rayos, estos láser, ¿cierto? En el escenario, no sé qué pasó en mi mente, que inmediatamente supe cómo tenía que hacerlo. Y desde ahí empecé a buscar la forma de concretar esta obra de teatro, empezando por escribir un guión para teatro.
hacerlo, ¿cierto? De tal manera que quedara de no mucha duración y que llevara, digamos, la esencia del cuento. Bueno, estoy contándole un día a mi amiga que tenía sus hijos, que dos, o una de ellas, una hija, estudiaba con mi hija en el colegio Santa Marta. Y estoy contándole, me había invitado a tomar once, y le estoy contando de esto. Dije, pero no tengo, necesito dos actores, uno que haga de ángel y el otro que haga de niño. Y de pronto entra alguien al comedor y dice, era su hijo, uno de sus hijos, y dice, yo Puglay, yo soy actor. Su hijo es músico y es profesor de música y actor. Yo jamás había sabido que él era actor, sabía que era profesor de música. Yo digo, ¿en serio? Sí, me dice, yo puedo hacer el ángel. Bueno, él era en ese tiempo, ¿cierto? Un joven alto, delgado y que perfectamente podía personificar al ángel, que era todo azul con un traje que yo ya había imaginado para él. Y me dice, pero Patricio lo puede hacer Ricardo. ¿Y quién es Ricardo? Otro actor, nosotros tenemos un grupo, dijo. Mira, ven mañana, lo voy a invitar y le cuentas. Bueno, ellos dos representaron a estos personajes en la obra de teatro con el mismo nombre y ¿qué hice para concretarlo? Esa obra de teatro, salir todos los días en mi hora de colación a pedir también, ellos sin ver nada, auspicio. Bueno, la Universidad de La Serena me auspició con programas, la municipalidad con la pintura, la madera para hacer los cubos que eran parte de la escenografía, era lo único que había como escenografía. El Observatorio El Tololo me regaló, que hasta hoy las tengo, una serie de diapositivas reales, obviamente, del universo, entre ellos planeta Tierra, otros planetas, lo que yo quisiera. Las elegí y me las regalaron. Bueno, Coca-Cola también me auspició, compró las telas para hacerle los trajes al niño, en este caso Patricio, y al ángel. La municipalidad también regaló los pasacalles anunciando, ¿cierto? O publicitando esta obra de teatro. O sea, tuve mucha ayuda en ese aspecto, pero ellos no sabían nomás, algunos conocían, ¿cierto? En la oficina de educación del ministerio, conocían el libro, pero ¿cómo explicarles que la obra iba a ser lo que sucedía en el cielo, digamos, en el cosmos, iba a ser posible arriba de un escenario? Bueno, me faltaba la iluminación que yo la quería hacer, pero que tuviese movimiento, no una iluminación estática. Entonces me ofrecieron en la municipalidad, en el Observatorio del Tololo, pero era lo que yo no quería. Entonces no lo pude aceptar hasta que en el último día del ensayo general, mi hijo que se iba a Santiago me dice, mamá, mira, le conté a mi amigo tal que él pone en las discotecas iluminación, es lo que tú quieres. Así que él, ¿a qué hora le puedo decir que vaya al teatro? Porque tenía el ensayo general. Ya nos pusimos de acuerdo y el niño ha llegado en un furgón con toda la iluminación. Le conté en breve de qué se trataba y lo que yo quería. Este joven, lo ha hecho, lo ha entendido, pero muy bien, las instaló con su ayudante y tuve lo que yo quería. Además tenía la música ya lista. Había en la radio de la Universidad de La Serena, don Alfonso, que era un señor muy amable, un locutor, le pedí que me hiciera como un collage, digamos, de música, pero era Kitaro y de Vangelis. Entonces había quedado una música pero hermosa, justo para la obra. Ya, tenía todo. Y cuando llegué ese momento del ensayo general, una persona que era una crítica de arte
ella me dijo que trabajaba en la Universidad de La Serena y me conocía y nos juntábamos a veces a almorzar. Ella sabía todo, pero me dijo, mira, yo no tendría que estar en el ensayo, pero yo te voy a acompañar. Bueno, qué mejor. Pero ella, al ver la obra empezada y terminada por estos actores, con toda la iluminación, la proyección de las imágenes del universo, cuando el niño va convertido en luz, igual que el ángel, fue perfecta. Ella al terminar aplaudió, me abrazó y me dejó sorprendida porque me dijo unos disparates, disparates que yo jamás pensé que iba a decir, y me dijo que eso iba a ser un éxito. Bueno, llegó agosto y era el día del estreno. Ese día del estreno de la obra fue algo maravilloso. Yo tenía muchos temores también porque había sido tan grande la difusión, porque el diario El Día también me apoyaba, me auspiciaba, y estaban los pasacalles con mi nombre y con la obra de Patricio. Entonces yo le dije a los dos actores que por favor, íbamos a empezar a las 8 de la noche, que era también el inicio, y que trataran de hacerlo lo mejor porque ellos como actores estaban conmigo y estaban desinteresadamente también conmigo haciendo eso para los niños. Entonces yo tenía mi fe puesta en ellos y en lo que podía hacer para, est- para el mundo infantil, para los niños del colegio. Y bueno, empezó la obra y miren, yo creo que hasta el último día de mi vida voy a recordar ese momento. Fue muy hermoso. Mi hija Tani, que estaba estudiando en Copiapó, fue con su amiga, con la señora, amiga también, donde ella vivía, y, y fue emocionante, porque al término de esta obra de teatro, se acercaron. Ese día del estreno era pura gente de educación, la gente de la universidad, la gente que me conocía, mis ex profesores, porque yo estudié casada con 3 hijos, entonces ellos me conocían. Y, por ejemplo, el profesor de música me dijo, Gladys, con mi marido vinimos pensando en que íbamos a ver una obra de teatro infantil como la que hay para niños. Pero esto ha sido un mensaje para nosotros, para todos. Ha sido algo hermoso. Te damos las gracias por habernos invitado. Bueno, llegaban mis profesoras, la gente de la universidad a dar las gracias por eso tan hermoso que habían recibido. Eh, no tengo palabras para poder explicarle a ustedes lo maravilloso que fue. Bueno, al día sábado se dio ¿cierto? Una jornada también para los niños. Mire, yo bajaba desde la Colina El Pino, en Serena, que es sede de la Universidad de La Serena, una de las sedes, bajaba a mi hora de colación para ir a ver a los niños. Estaban sentados en los pasillos, llevaban colegios, los colegios iban. Era tan hermoso que, mire, recibí una llamada del planetario de Santiago, de Chile, y querían que fuera a entrevistarme con la directora que había en ese tiempo. Yo iba los viernes, estuve como en 3 reuniones con ella, le llevé la música. Estaba esta señora directora con una persona que era una ingeniera en sonido. Yo le llevaba en ese tiempo el cassette de la música de la obra. Ella la puso y me dijo, Gladys, con solo escuchar la música, mira, se me erizó la piel. Yo me imagino esto en el planetario. Aquí no van a verla 4.000 ni 5.000 niños, la van a ver muchos niños que van a venir de todas partes del país a verla. Entonces ella me propuso, la directora, comprarme este guión. Entonces, de vuelta a Santiago, o sea, perdón, a mi ciudad, La Serena, lo conversé con una amiga, tenía amigas y entre ellas una amiga abogado. Porque lo importante fue esto. La directora me dejó claro que
me iban a entregar un cheque por la mitad. Supongamos que en ese tiempo me lo iban a comprar en 2 millones de pesos. Entonces me dijo, te vamos a dar un cheque por 1 millón y en el avant premier va a ir el otro cheque. Pero tú vas a perder los derechos, o sea, tú ya no la vas a poder mostrar porque van a ser nuestros derechos. Entonces eso se lo expliqué a esta amiga abogado y ella me dijo, no, no lo hagas, porque eso es ceder tu creación y nunca más vas a poder tocarla ni mostrarla. Y yo le hice caso y no la vendí. Bueno, eso es lo que les puedo contar de esta cadena de milagros, porque todo fue a través de un sueño. Muchas gracias. Hasta la próxima.